Bueno, ¿cómo andan? Ya nos presentamos más o menos todos. Yo me presenté, yo soy Manu. Estudié computación hace unos años que empecé a hacer biología sintética. Y nada, acá estoy flotando un poco en el éter de la vida. La idea de lo que quería presentar ahora, que lo habíamos hablado un poco con los chicos, era como, bueno, no sabíamos quiénes iban a venir, no sabíamos qué perfiles iban a tener, no teníamos idea de nada. Especulamos también porque quizás había algún infiltrado que simplemente venía a robarnos. Si hay alguien... Sí, cerrá la puerta. Si hay alguien, por favor hágalo ahora, si no me vas a hablar al pedo. Bien. Entonces, fue difícil preparar como una mini presentación de algo que uno no sabe del público que va a tener, ni exactamente qué es lo que vamos a hacer, ni mucho menos. Pero acá está, así que les voy a robar como unos 20 minutos de su tiempo y espero que sirva para algo. Este meetup se llamaba Biohacking BA, ¿sí? No sé si vieron que había un banner que decía Biohacking BA y que encima al costado decía DIY Bio, ¿sí? Que era Do It Yourself Biology. Entonces cuando dije ¿qué tengo que hablar, qué tengo que decir? Dije, bueno, probablemente hay gente que va a venir sabiendo qué es el biohacking o qué es el Do It Yourself Biology o gente que no sabe. Entonces dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es más o menos ensarlo. Sí, porque es muy difícil preparar una charla cuando uno sabe quién picho te va a estar escuchando. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, y simplemente contestamos levantando la mano o no, es ¿quién tiene alguna idea de lo que es el biohacking? ¿O se imagina o no sé, vio una película de Hollywood o lo que sea? Levante la mano. Esto es un censo nada más. Bien, bueno. Bueno, pero entonces arriba la mano. Va de vuelta. Ahí está, bien. Sí, acá nadie va a chequear que estén levantando la mano bien, no se preocupen. ¿Y Do It Yourself Biology? Bien, ¿y quién sabe cuál es la diferencia? Bueno, a ver, a ella es cuando todo se vuelve difícil, porque quizás no hay ninguna diferencia, esto fue una pregunta trampa. Bueno, lo primero que hace uno cuando no sabe algo, por lo menos lo que hago yo, es voy a internet y lo busco en Wikipedia. ¿Sí? Ahí está, leí la primera oración de cada uno de los artículos de Wikipedia y me di cuenta que mucho no ayudaba. ¿Sí? Y tampoco tenía sentido que lo leyera acá porque era pedo, porque ustedes lo podían leer en internet. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos contar? ¿Cómo podemos explicar qué es lo que queremos hacer acá? ¿Sí? Que seguro lo primero que queríamos hacer era poder tener este espacio, vernos las caras y saber que existimos los seres humanos, que nos interesa esto y que no era cada uno en su casa diciendo ¿habrá alguien que quiera hacer esto? ¿Sí? Pero para poner un poco en orden las cosas, dijimos, hablemos un poco de la historia, ¿sí? Brevemente, de esto que llamamos biohacking, de dónde viene, a dónde va un poquito, y hablemos brevemente de otros grupos, espacios alrededor del mundo que se hayan juntado a hacer algo, no sé si similar, no sé si parecido, pero con el mismo nombre. ¿Sí? Porque ahí nos vamos a empezar a encontrar con los problemas de los nombres y cómo se llama cada cosa. Y la verdad es que tampoco encontré una forma de hacerlo. ¿Sí? Y ensayé básicamente esto, que es una muy rápida y breve historia sobre lo que creo yo que es el movimiento de biohacking en el mundo y cómo se relaciona con otras cosas de la historia de la humanidad. Va a ser algo muy rápido, va a ser algo muy entretenido, no se preocupen, ¿sí? Simplemente interrúmpanme cuando les parezca que estoy diciendo cualquier boludez o no. Y sus caras me ayudan a saber si vamos bien o ya estoy poniendo muy técnico o lo que sea. Entonces, hace mucho tiempo apareció el primer ser humano. ¿Sí? No sé cuándo, hace un montón, pero un montón de tiempo. En algún momento el ser humano se dio cuenta que había cosas que estaban vivas y cosas que no estaban vivas. Tampoco sé cuándo, porque no soy historiador de la ciencia, pero eso en algún momento pasó. ¿Sí? Se dio cuenta que la piedra y no sé, una mariposa eran cosas distintas y que nosotros y las mariposas éramos cosas distintas pero que teníamos algo en común. ¿Qué tenemos en común? No sé, no me quiero poner filosófico al respecto, pero el ser humano conceptualizó la vida y de alguna u otra manera la empezó a observar, la empezó a explicar, la empezó a condenar, la empezó a arreglar, la empezó a hacer un montón de cosas con la vida. El origen de la vida fue una pregunta que seguro está en la cabeza de los seres humanos desde el origen de los tiempos. Avanzó el tiempo, ¿sí? Un montón. La gente se puso a estudiar de distintas formas la vida, digamos, y acá estaría buenísimo que hubiera un historiador de la ciencia posta para explicarnos esto. Pero un día llegó un tipo que se llama Mendel, me parece, que nada que ver con lo que ahora consideramos como es la ciencia, porque venía de cosas más eclesiásticas, y dijo, che, mirá, viste que las cosas vivas parece ser que dan descendencia, es verdad. Bueno, mirá, parece ser que hay algo que se llama herencia, y si yo mezclo esta flor con esta otra flor,
No, el trabajo de Mendel es como muchas flores, es como muy suave el trabajo de Mendel, muy interesante. Y dijo, che, hay algo que se llama herencia. Eso fue en el 1800 nada. ¿Sí? O sea, acá estábamos en el Cabildo Abierto, llovía, había barro en el piso, y Mendel estaba diciendo la herencia en algún lugar de Europa que ni siquiera sé cuál es. De ese momento a este, seguro que la conceptualización de la vida que tiene el humano y la ciencia y el conocimiento que tenemos al respecto avanzó un montón. Pero fijémonos en la herencia. Si yo les pregunto cómo se transfiere la herencia, ¿ustedes qué me dicen? ADN, ya está. O sea, vieron Jurassic Park, ya está. Saben que el ADN es lo que lleva la información porque el mosquito le chupó la sangre a un dinosaurio. O sea, ya está. O sea, mi generación, nuestra generación, nos grabaron eso cuando teníamos 4 años en el 95 en un cine viendo un tiranosaurio. ¿Sí? Ya está, el ADN es lo que... Bueno, Mendel no tenía idea. Pasó un montón de tiempo hasta que se empezó a conceptualizar un poco más, alguien se dio cuenta que la información genética, le pusieron un nombre, la información genética, bueno, pasa, parece ser de la descendencia de una manera, pim pam pum, pero nadie entendía bien cómo, empezaron a decir quizás es una biomolécula, ¿dónde está? Pero ahora lo sabemos todos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en 1950, hace solo 65 años, 1949 1951 es lo mismo, unos muchachos, cuando digo muchachos son gente que se gana el Nobel, obviamente, ¿no? Describieron por primera vez la estructura del ácido desoxirribonucleico. Por eso se llevaron el Nobel. Se lo afanaron a una chica, a una científica, eso lo quiero decir porque es importante decirlo, pero bueno, lo describieron. Y de 1950 hasta hoy, solo 65 años, explotó absolutamente no solo el conocimiento que tenemos sobre la información genética, sino sobre cómo modificar la vida. Y realmente eso cambió la biología. Por supuesto que existe un montón de ramas que permanecieron, no voy a decir intactas, pero que sí mantuvieron su dinámica interna, ¿no? La ecología quizás no se vio altamente impactada por la descripción de la estructura del ADN, pero sí cambió la biología, apareció la biología molecular. ¿Sí? Hace solo 65 años. Un par de años después ya existían otras técnicas que permitían, ahora si yo les digo un estudio de filiación, si yo les hablo de Madre de Plaza de Mayo, saber quién es hijo de quién es como una cosa básica, y hace 50 años eso no se podía saber de alguna manera concreta. Eso en 1950, o sea, hace realmente muy poco tiempo mi mamá ya había nacido, o sea, fuerte, ¿sí? O sea, lo descubrieron cuando mi mamá tenía 4 años. Pequeña pausa. Este es como lo que pasaba en el mundo de la biología y la descripción de la vida, nada que ver. En 1930, ¿sí? Hubo un tipo que se llamaba Alan Turing, que sacó una publicación matemática en donde, bueno, un resultado muy interesante, que la comunidad científica matemática fue como, miren lo que dice Turing, nadie le quería creer, pero donde el flaco hablaba de una máquina imaginaria que la llamó la máquina de Turing. Él mismo no llamó la máquina de Turing, él dijo una máquina, la gente después dijo la máquina de Turing porque la había flasheado Turing. En ese momento las computadoras no existían, fin, como las conocemos hoy en día, ni mucho menos. 10 años después, para la Segunda Guerra Mundial, el mismo Turing que le había flasheado en un papel estaba laburando con computadoras que existían de verdad, que eran computadoras súper chotas para nuestro concepto de computadoras, obviamente. En ese momento las computadoras eran secretos militares. ¿Sí? De 1930 a 1940 y pico pasaron de ser un flash cósmico en la cabeza de un tipo a ser una cosa que existía y que la usaban para tirar misiles y romper códigos de los nazis. ¿Ok? Terminó la guerra. A Turing lo mató el Estado británico a través de su condena por ser gay y su suicidio con una manzana, muy poético, muy a lo Disney, diría yo. Y llegamos más o menos a 1900... ¿Por qué estoy hablando de computación? Escuchen. Llegamos más o menos a la década de 60, en donde quizás ya International Game Machines, donde la computadora ya no era para disparar necesariamente armas, empieza a aparecer como un uso más comercial de las cosas. Raro, pero las computadoras seguían siendo una cosa inaccesible para la gente, excepto quizás en alguna facultad, en algún sector de la Torre del Marfil, de la gente que tiene conocimiento, que podían programar una computadora. La primera computadora acá en Argentina llegaba de acá al 60, fines del 60, principios del 70. Pero era una cosa muy de nicho, ¿sí? Empieza la Guerra Fría, porque se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, por una cuestión de defensa, mandan construir una red de comunicaciones, que en ese momento la llamaron la ARPANET, porque necesitaban una red de comunicaciones que fuera resistente a los ataques de los soviéticos, bla, bla, bla. Y un montón de gente se pone ahí a fundar lo que después terminó siendo la Internet como la conocemos. Si llegamos a 1980, nace Steve Jobs y agarra en un garage, como dice la leyenda, ¿no? La mitología de Silicon Valley, y con un tipo que sabe un montón de electrónica, hacen un primer modelito de computadoras, y bueno,
después Steve Jobs es un genio y todos tenemos un iPhone en nuestro bolsillo. ¿Cómo puede ser que en 20 años, en 1960, 1980, pasara de ser un secreto de Estado, en 1950, en 30 años pasó de ser un secreto de Estado y algo de estrategia militar a ser algo que estaba en los negocios y que Steve Jobs lo hizo? Bueno, nada, a nosotros nos parece re natural que eso haya pasado con la electrónica y la computación. ¿Por qué? No sé, porque sí, porque tengo un teléfono en el bolsillo. ¿Ok? 1980. En 1995 llegó el Windows 95 y llegó a Argentina la computadora de escritorio, porque el Windows 95 es el primer Windows que más o menos todos conocemos en Argentina. El 3.11 era como, tenés computadora, no lo puedo creer. ¿Sí? O por lo menos es la percepción que tenía yo siendo hijo de una docente municipal. Bueno, en ese año 1995, fíjense cómo la computación tipo flasheó de no existir la computadora a que yo la tuviera en mi casa siendo un hijo de una docente municipal. ¿En cuánto? 40 años, más o menos, 50 años. En el año 1995, un tipo en el MIT, que se llama Tom Knight, que se llama Tom Knight porque está vivo, que había laburado en ARPANET, en la construcción de esto que fue la semilla de Internet, y era investigador del MIT en el laboratorio de inteligencia artificial, dijo: me voy a poner a estudiar un poco de biología porque me parece que acá está la papa. Y el tipo se puso a estudiar efectivamente eso, con gente súper piba en ese momento. 1 o 2 años después usa sus subsidios para comprarse maquinaria para hacer experimentos de biología. El tipo, que no sabía un choto de biología, que estaba en el departamento de computación del MIT, gasta su plata para comprar equipamiento para hacer experimentos de biología. ¿Sí? Y los mete en el laboratorio de inteligencia artificial. ¿Entienden? Esto es como si yo a la facultad de ingeniería entrase, ¿entendés?, a montar un musical de Broadway. Fue como tipo, ¿qué haces vos acá con esto? Con la flexibilidad que tiene el MIT y ese tipo de universidades que son un poco más flexibles a la gente flashera. Claramente, lo muestra la historia. Tom Knight, eso pasa más o menos monta el laboratorio en el 97, alrededor del 2001, él presenta lo que llama un BioBrick, que es un estándar que permite modificar el ADN de los organismos, construir organismos genéticamente modificados de manera mucho más fácil. ¿Por qué hablo de Tom Knight? Porque para mí es una de las primeras personas que viene del palo de la computación, esta cosa que para nosotros es súper natural que haya evolucionado mega ultra archi rápidamente, que se animó a meterse, un genio, ¿no? Pero se animó a meterse en la biología. Lo sacó del campo y propuso, ¿sí?, este estándar, que después si quieren podemos hablar, pero que era como para facilitarle a él, persona que venía del palo de la computación, y a un montón de gente que venía del palo de otras cosas, esto de modificar los organismos vivos. Pero la biología y la modificación de los organismos seguía siendo algo absolutamente de la Torre del Marfil, de la gente universitaria que estudiaba biología y que sabía qué era, no se podía acceder de otra manera. Pero en el año 2003, en el mismo MIT, y motivado por Tom Knight y otra serie de capos que habían ahí, los tipos lanzan un experimento, y no un experimento de biología, un experimento social, educativo, y dicen lo siguiente: escúchame, Tom, con esto que vos inventaste los BioBricks, que no importa, pero es como realmente conceptualmente es algo que modulariza lo que es la modificación genética, hace que gente que no entienda mucho el tema lo pueda meter mano, digamos, hacer efectivamente organismos genéticamente modificados. Dicen: Tom, mira, vos que inventaste esto, ¿por qué no ponemos esta herramienta al servicio de un par de estudiantes de grado, gente que estaba en segundo año de la carrera? Pongamos en manos de estos chicos, dejémoslos unos meses en el verano, de tu curso, de tu universidad, de la universidad que está más cerca, y veamos qué pasa. A ver si estos chicos, además de aprender un montón de cosas de biología, y también había gente de computación y de física, pueden hacer algo. Y el experimento le salió hiper mega flashero, porque los pibes les presentaron un montón de proyectos super flasheros, en el año 2003. Ahí se planta la semilla de lo que se llama IGEM, que es la Competencia Internacional de Máquinas Genéticamente Ingenierizadas. No importa el nombre. Lo que importa es que eso en la historia es el primer momento, en mi opinión, en donde de manera un poco más masiva, el hacer en biología pasa a estar en manos de alguien que no se recibió. ¿Sí? Siempre hay gente que hace, ¿no? Pero digo, a esas personas que no tenían acceso al laboratorio, que tenían que esperar a recibirse, a conseguir un puesto de profesor, a conseguir un puesto de investigador, les permiten, teniendo 20 años, 22 años, meter mano, tener su proyecto, ejecutarlo, obviamente con cuidado de alguien, porque no puedes prender fuego a una máquina de $5.000. Pero
se empieza a bajar ahí y funciona. 2003, 2004, 2005. Sigue funcionando. En el 2006 los tipos dicen, che, esto refunciona, hagámosle una competencia nacional a nivel de Estados Unidos. Eso es re importante, y lo voy a repetir una vez más, históricamente, porque es la muestra de que no hacía falta, lo que no quiere decir que es muy útil, pero no hacía falta estar recibido. Y tampoco hacía falta hacer de biología, porque los equipos eran mixtos, había gente de distintos lugares. Y estos tipos que habían hecho el experimento, Tom Knight a la cabeza, dicen, esto es un flash. Tom Knight en el 2006 cuela los botines y dicen, che, buenísimo esto, sigan ustedes. Yo me voy a fundar Ginkgo Bioworks, una empresa que acaba de levantar $50 millones en la serie B de inversión. O sea, Tom, síganlo a Tom. Digamos, esa es mi conclusión después de seguirlo por el blog. O sea, me gustaría tocarlo, a ver si me da un poco de suerte. Pero eso no va a pasar. Siguió la competencia, ¿sí? En el 2005, un año antes de que Tom se vaya, aparecen las primeras conferencias de hacker con QuackCon, no me acuerdo cómo se llama, que era una conferencia de hacking que se hizo entre el 2003 y el 2006 en Estados Unidos muy importante, que era una cosa tipo Barcamp, o sea, una cosa bien de hacker que vienen del palo de la informática, que vienen del software libre, porque esto es una cosa importante. Lo que hicieron, el estándar BioBrick y esto que les dije de iGEM viene profundamente arraigado a la cultura hacker en el medio, porque fue hecha por gente que venía del palo de la informática, del open source, y está en su ADN, digamos. Entonces, en el 2005 empiezan a aparecer en estas conferencias los primeros ejemplos de gente que empieza a hacer pequeños experimentos de biología sin ser biólogos, en ambientes que no eran universitarios y con gente que no era biólogo. Boludeces, cosas que en la facultad exacta se le hacen a los secundarios, digamos, pero no importa, las hacían ellos mismos leyendo en internet. Porque claro, en 2006 ya todos teníamos computadora y estaba todo bien. Pero no es hasta el 2000, creo que es el 2008, que una de estas conferencias realmente agarra y dice, no, vamos a abrir un track de biohacking. ¿Y qué hicieron ahí? No, nada, boludo. Sacaron ADN de la banana, agarraron caca de perro y no sé qué hacen con la caca de perro. Pero cosas que era empezar a juguetear, empezar a meterse, no en software, en la electrónica, en potencias, voltajes, amperajes. Eso lo tuvieron, por supuesto, pero empezar a agregar el elemento biológico, como lo que flashearon en el momento. ADN sí, caca de perro sí, plantitas, no importa, cualquier cosa que estuviera viva. En el 2009, pero no tenía ningún laboratorio, en el 2009 abre en Brooklyn el primer laboratorio comunitario de Estados Unidos que se llama GeneSpace. ¿Qué es un laboratorio comunitario? Nada, es eso, una manga de hippies como nosotros que dijeron vamos a hacer un laboratorio para que los que no somos parte de la academia tengamos acceso a herramientas. Porque es muy fácil programar cuando uno tiene una computadora hoy. ¿Sí? En el 1960 para programar, ¿qué tenías que hacer? Y meterte en Exactas, ir a Clementina, acariciarla, porque si no obviamente la computadora no funcionaba, y ahí podías programar. Entonces, antes del 2009, en Estados Unidos, si vos querías hacer algo con biología, tenías que ir a un laboratorio. Entonces, esta gente en Brooklyn, gente que venía de la academia, pero que notaba la necesidad de abrir el juego, porque sentían que se podía, que la comunidad hacker estaba pidiendo a gritos que se hiciera algo, abren este laboratorio comunitario. ¿Sí? 2009. 2000, otro hito en la línea temporal de Manu, que como habrán visto tiene un montón de fechas que a cualquier persona le pueden parecer despreciables, digamos. Pero para mí es como, esto es lo que está pasando. A no saber. Esto 2009 hace muy poco tiempo, 6 años, chicos. O sea, mi sobrino ya estaba vivo. Es fuerte, ¿sí? Para mí, por lo menos. En el 2000 siguió la competencia iGEM, y acá tiro un poco de contexto nacional. En el 2012 yo tuve la suerte de participar en el primer equipo argentino de iGEM, y ahí descubrir que en América Latina había otra gente, ¿sí? Que también se estaba metiendo en esto de la biología sintética, y sobre todo de abrirle el juego a la gente que no era de biología y que no estaba recibida. ¿Sí? En el 2012, fines del 2013, en una especie de ataque de crisis existencial, digo, yo necesito compartir esto con alguien, y voy a Barcamp y hago el experimento de qué pasa si yo digo que voy a dar una charla de 20 minutos sobre biología molecular en un lugar que está lleno de hackers tomando birra. Se llenó de gente y encima acá tienen un ser humano que volvió. O sea, el experimento funcionó. Y en el 2014, ¿sí? Digo, GeneSpace es la muestra de la apuesta de gente de que la biología molecular, no molecular, ecología de poblaciones, ir a censar y decir, bueno, a ver qué organismos viven en la atmósfera, se podía hacer
por gente que ni siquiera estaba en la universidad. Porque iGEM en el 2003 fue la apuesta de los pibes que no se recibieron pueden. GSpace en el 2009 fue la apuesta de la gente que no está en la universidad también puede. Y en el 2014 fue el primer año que iGEM, que es una competencia que tiene ya 10 años de existencia y es considerada posta la competencia de biología sintética más importante del mundo, dijo, vamos a abrir un track para los hacking spaces. Y ahí, para mí, es como la consolación mágica de que la comunidad de biología sintética, que la academia de alguna manera, porque esta competencia ahora está organizada por una fundación, pero participan un montón de universidades, dice, la gente que no está en la universidad puede pensar y ejecutar proyectos que compitan en esta competencia con proyectos de gente que está en la universidad. Eso es lo que dicen, en el 2014. Y bueno, en 2015, agosto, que estamos, vinimos al Temple Bar, que obviamente aprovecho una vez más para agradecer a los dueños del Temple Bar que siempre nos prestan este lugar, aunque esta es la primera vez, pero sé que siempre nos prestan para cosas piolas. Y aquí estamos. ¿Para qué hice todo este recorrido? Y ahora les voy a hablar un poco de cuáles son los proyectos que tienen estos lugares. Algunos mencioné, otros no mencioné, como para mostrarles que en el fondo, cada biohacking space o lab space o como quieran llamarle, ¿sí? Que en realidad la definición verdadera es gente que tiene ganas de meter mano con cosas que incluyan a la vida, incluyan a la biología, sea eso generar un organismo genéticamente modificado, sea eso agarrar una planta e inyectarle, no sé, vodka así y ver qué pasa, lo digo en serio, o sea, ver qué pasa, ¿entendés? No sé. O levantar caca de perro y ir clasificando, no sé, tipo la cantidad de parásitos que tienen los perros en la ciudad de Buenos Aires, porque nos pintó. Realmente hay proyectos, hay un montón, pero hice toda esta historia porque me parece importante que nosotros conceptualicemos el momento en el que estamos, de dónde viene esto, ¿sí? Que es realmente yo creo que es la ética hacker y el movimiento hacker que viene de la computación y la electrónica metiéndose en el mundo de la biología, y que entendamos, sobre todo nosotros que somos argentinos y que siempre sentimos que estamos en el fin del mundo, llegamos tarde a todos lados, todos nos cagan, nadie nos escucha, que no es tan así, ¿sí? Porque si el primer biohacking space se hizo en Estados Unidos en el 2009, estamos bastante bien, ¿no? Digo, no pasó tanto. Pasó 6 años, que es un tiempo, no es que no vamos a salir ahora a jugar la carrera de los biohacking spaces, ¿no? Pero no es que yo te vengo a hablar ahora del mouse, ¿sí? Y es importante porque esto también es lo que a uno le da estímulo. Cuando yo te digo que si entras a la página de Do It Yourself Biology y te fijas cuáles son los espacios que existen en América Latina, en realidad simplemente existen en esa página listados 2, en San Pablo y en Buenos Aires, nada, es como viola, qué bueno que vivo en Buenos Aires. Sí. Bien, ¿se entendió esto más o menos? Sí. Bueno, espero que no haya sido muy aburrido. Entonces ahora les quiero hablar de algunos biohacking spaces en particular, que acá tengo mi machete, y enumerar muy rápidamente los proyectos como para mostrarles qué es lo que están haciendo. Y esto para estructurar su cabeza y para que después busquen en Google, entiendan un poco. Se le llama biohacking space o un montón de maneras distintas a un montón de cosas súper distintas. Pero principalmente son lugares, como dije antes, de gente que quiere meter mano, pero también se mezcla un poco con lugares que tienen laboratorios y se los prestan a gente que está haciendo startups o se lo presta a gente que quiere hacer cursos, laboratorios físicos. También son lugares que se dan cursos o que se dan talleres, hay de todo. Realmente incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Si nos fijamos que es como el país donde más biohack labs hay de todo. Hay algunos que son bien como más, ¿cómo llamarlo? Basistas, más de, bueno, no, acá no hay guita, acá venimos todos gratis, acá lo hacemos todo a pulmón, qué sé yo, y después tenés otros que son todos más premium, que es, bueno, acá tenés una membresía, vos pagás, está todo limpio, está todo ordenado, están las máquinas, tenés cursos, qué sé yo. Hay de todo, realmente hay muchísima libertad. Lo único que los une y nos une, desde este momento nos une también, es la convicción de que podemos meter mano, mezclar las cosas biológicas, las cosas de la vida con el resto de nuestros conocimientos y experimentar, construir, crear, ¿sí? Eso es lo que realmente nos une. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de GeneSpace. Hoy en día, ellos se definen como, bueno, un sandbox para que la gente vaya y flashee. ¿Por qué? Porque ellos tienen membresía. Entonces, como yo acabo pago de Megatlón y voy y hago pilates y un montón de cosas para que mi cuerpo esté mejor, ponele, ahí
vos pagás y tenés un montón de máquinas y vas a flashear lo que quieras con tus amigos que también pagan. Educación para adultos, etc. Tienen un curso en particular, que es un curso de 12 horas. Esto se lo tiro como para pantallazo. 12 horas en donde ellos dicen que te enseñan lo básico de laboratorio para que vos puedas modificar genéticamente un pequeño organismo como una bacteria. Lo dicen y lo hacen. Y después tienen proyectos. Tienen uno que es una cámara anaeróbica. Así que una cámara anaeróbica es básicamente un lugar donde uno puede hacer crecer organismos de manera anaeróbica, es decir, sin oxígeno. El proyecto, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con la vida? O sea, ¿están haciendo un dinosaurio? ¿Están levantando caca de perro? No. Eso es un montón de gente que se puso a diseñar una estructura de plástico y con una bomba y un filtro y no sé, un montón de cosas que no tengo idea. Y no tiene nada vivo el proyecto. ¿Sí? El proyecto es PVC, no sé, PVC y software probablemente. Pero tiene un objetivo que es poder cultivar organismos que crecen en lugares sin oxígeno. ¿Sí? Y lo hicieron así, se sentaron y dijeron, che, miren, diseñemos esto, lo diseñaron, lo empezaron a construir y obviamente como estamos configurados por la ética hacker, están los planos, está la información y está todo disponible para que si nosotros mañana necesitamos una cámara anaeróbica para crecer no sé qué, tirame línea, algún biólogo que me tire línea, lo hagamos, ¿sí? Sin pagarle un montón de guita a las empresas que te venden las cosas mucho más caras. Entonces como open source hardware, digamos, pero del material de laboratorio. Tienen otro así, que otro proyecto muy importante que se llama OpenTrons. Esto, chicos, OpenTrons, grábenselo porque explota. Empezó como un proyecto ahí, ya es una startup, la están levantando en plata, en pala, y es básicamente un robot open source que mueve líquidos muy pequeños, volúmenes muy chiquitos de líquidos de un lado a otro. Eso se llama pipetear, que es básicamente lo que hacen los biólogos moleculares toda su vida. ¿Sí? Ponen de un lado al otro eso. Bueno, los muchachos, que fueron 3, que en principio no había ningún biólogo molecular, es más, solamente uno de los 3 creo que era de computación, dijeron, che, y si agarramos todo lo que hay de open source, open hardware y open un montón de cosas y hacemos tipo un robot que haga eso, que es básicamente una impresora 3D, pero que en vez de tirar plástico chupe líquido, dale, hagámoslo. Lo hicieron y ahora es una empresa y por ejemplo, es una pieza fundamental del emprendimiento que está haciendo Don ahora en Silicon Valley. Otras cosas que tienen, otro proyecto, son de biofabricación de materiales, o sea, che, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer algo con unas bacterias para que construyan alguna especie de material textil para hacer zapatos o cosas así? Bueno, es muy seminal ese proyecto, pero lo tienen. Y después otro, que fíjense para lo distinto del proyecto, que lo que hacen es tiran, que se llama HAMSS, no importa, microbios en la atmósfera, una cosa así, que tiran una pelota a la atmósfera, pero la tiran así en plan, no sé, pero no es como un avión o algo así, y capturan una muestra de aire bien alta y la bajan. Y entonces se fijan qué organismos viven súper alto. No sé, a los chicos les parece re interesante. Y lo hacen. Pero entonces fíjense cómo conviven proyectos que no tienen aparentemente muchas cosas que ver en concreto, pero que sí están atravesados con esto de es para o por o hecho de cosas vivas y gente que no necesariamente venga del palo. Eso es GeneSpace. BioCurious, que es uno que está en San Francisco, también se define como un laboratorio absolutamente equipado para que vengas a hacer lo que se te canta, un lugar donde puedes conocer gente, ahí nosotros seguro que les ganamos porque somos más piolas, y un centro de entrenamiento, porque también dan cursos, también hay que pagar, está pensado como una especie de empresa. Y tienen proyectos. Uno se llama Bioprinter, básicamente están usando un montón de planos open hardware que hay para hacer impresoras, para agarrar impresoras inkjet, como la que tengo en mi casa y tenemos todos, para los que tienen láser, y hacer que en el papel, en vez de tinta, tire una solución con bacterias o organismos, ¿sí? El flash cósmico es poder imprimir un riñón de acá, vaya a ser cuánto tipo. Pero ellos están armándola en concreto dentro de BioCurious. Después tienen un proyecto de un microscopio 100% open hardware, digamos, eso quizás alguno lo encontró por ahí. Después tienen uno que lo que están haciendo, el objetivo de ellos es hacer, seguramente lo leyeron, queso vegano, ¿sí? El problema para los veganos es que no pueden comer queso porque viene de un animal. Entonces eso es lo que están proponiendo, es modificar genéticamente una levadura para producir queso, ¿sí? Detalles en el medio lo pueden encontrar en la página. Pero entonces, ellos tienen un proyecto de hardware que inyecta cosas vivas, un proyecto de un microscopio que no tiene nada vivo, y un proyecto de que el producto o el resultado es
un organismo vivo que genera queso, pero es el organismo lo que están construyendo, ¿ok? Todas cosas bien distintas. Después tienen un grupo flashero a niveles cósmicos que se llama Quantum Biology. Yo no lo había escuchado hasta ayer que lo busqué en internet. No voy a decir más información, están locos, es lo único que ¿Pero qué están haciendo de eso? Mirá cómo picaste. ¿Quieren? Metete, porque yo... Lo de cuántica sé que si sabes la velocidad no sabes la posición, si sabes la posición no sabes la velocidad, es lo único que sé, nada más. No, pero yo algo escuché de eso, pero sí, fue una cosa súper académica. Y evidentemente esto fue fundado por unos PhD que están ahí en Biocurios, pero... Porque qué sé yo, también lo que pasa en estos biohacking spaces es que hay gente que en la academia quizás tiene que hacer algo y que tiene otras inquietudes y las hace afuera, ¿no? Entonces quizás es ese palo. No, si te digo, te miento. Lo que leí es que decía, tipo, queremos usar la parte no trivial de lo cuántico, es decir, no el equilibrio de las cosas químicas, no sé, la parte que no es trivial aplicable a la biología. Ahí yo me quedé y dije, voy a decir que no sé. Qué bueno que alguien pregunte, porque ahora tu tarea es que en el próximo meetup nos expliques a todos qué carajo es eso. Y después el famoso proyecto del Global Plant, que hizo un montón de ruido porque lo pusieron en Kickstarter y juntaron un montón de guita porque van a hacer una planta genéticamente modificada que emite luz a lo Avatar, digamos, ¿sí? Eso lo prometieron hace 2 años y los chicos en este momento se están escondiendo en Montevideo del Uruguay para que nunca nadie los encuentre, porque la planta todavía no existe, digamos, ¿sí? La planta ya la tienen ellos en la mano. Es más, el proyecto nació en Biocurious y un año después lo desvincularon, porque se armó un quilombo a Biocurious porque era tipo, ustedes van a repartir semillas transgénicas sin... En fin, le dijeron, le soltaron la mano y lo tiraron. Y entre los proyectos que tienen este año Biocurious, que es realmente uno de los exponentes más grandes de la comunidad de biohacking en Estados Unidos, es un equipo Aizen. Esta competencia que les dije que en el 2014 fue el primer año que abrieron la puerta a la gente que no es del ámbito académico, bueno, los tipos ahora tienen un equipo. ¿Qué están haciendo? No lo dicen. ¿Por qué? Porque la competencia empieza en el verano, entonces no tiene idea. Pero ahí está. No los quiero aburrir, hay un montón de otros lugares. Por ejemplo, hay uno que se llama Berkeley Biolabs, que se autodefinen como un biohacking space, qué sé yo. Vos entrás y en realidad es un laboratorio equipado para startups. Sí. Y, o sea, si sos científico o sos un startupero, vas, pero si sos un bio-hippie, no tenés nada que hacer ahí. Después en Europa, en el viejo continente acá lo tenemos a David, que estuvo, que es nuestro embajador europeo en este momento en el meetup. Por ejemplo, el grupo de Do It Yourself Biology de Barcelona tiene un par de proyectos. Uno que me pareció muy interesante es, ellos están levantando muestras en distintos lugares de Barcelona de microbios. ¿Quién era la microbióloga? Acá está. Y están fijando qué resistencia a antibióticos tienen esos microbios. Y entonces mapean la posición de donde tomaron la muestra con las resistencias y se hacen un mapa de resistencia a antibióticos de los microbios de manera natural en el ambiente. Es algo bastante simple desde el punto de vista experimental y lo quisieron hacer y ya lo están haciendo, ¿sí? Tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Y no es, podés corregirme, pero no es definitivamente un espacio de Do It Yourself Biology tan estructurado y tan financiado como es Biocurious, etc. Hoy igual seguro mucho más que nosotros, que por ahora tenemos un bar prestado y un montón de gaseosa. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y San Pablo, que los chicos de San Pablo, ese Biohacking Space nace en realidad de un grupo de la universidad. Entonces ahora quizás Don, si está, nos puede contar un poco más cuál fue su experiencia. Pero también tienen proyectos que son más de hacer cosas, pero, y esto es muy interesante, todos proyectos de Aizen tienen, que en su momento fueron de universidad, igual no importa. Después hicieron software, unos scripts de MATLAB para analizar automáticamente imágenes, cosas que son útiles para los biólogos, digamos, pero la gente que lo hizo nunca tocó algo vivo. Y después, esto sí es muy interesante, un proyecto más educativo, que es básicamente en escuelas primarias y secundarias de San Pablo empezar a enseñarles lo básico de la biología molecular, ¿sí? ¿Cómo? No reinventando la rueda, sino usando un programa que existe en Estados Unidos, que se llama, no un programa de software, sino un programa que se llama BioBuilder, que fue hecho y diseñado por estos muchachos Tom Knight y sus amigos, digamos, que tiene como target eso, enseñar de manera muy fácil y simple a docentes y a estudiantes de primario y secundario los básicos de la biología molecular para que cuando el chico termine el secundario le dé lo mismo hacer un programa de software o hacer una bacteria genéticamente modificada, ¿sí? O sea, que le cueste igual, no es que salen y lo pueden hacer, pero que le cueste igual y que no sea como nos pasa a nosotros, que un chico
por suerte, ahora termina en secundaria y gracias a la Fundación Sadowski y un montón de otras cosas que existen en Argentina, dice, yo puedo programar. Y hace 10 años nadie decía programar, era como un misterio, ¿sí? Sos un nerd, si se llama. Bueno, ellos lo que quieren es que cuando alguien termine dice, bueno, yo puedo programar, yo puedo modificar genéticamente algo, ahora veo a qué me dedico el resto de mi vida. ¿Está bien? Bueno, fin. Esto es infinito, hay un montón hay más grupos, la verdad es que tampoco es una cosa que haya, que no es como grupos de Python, ¿entendés? Que tipo hay infinitos en todo el mundo occidental y no occidental, y es como que levantás una piedra y sale gente programando Python. Es muy distinto porque esto es más de nicho, digamos, es más de nicho porque, repetimos, aparece en Estados Unidos la conferencia de hacking en el 2005, hace solo 10 años. 10 años en estas cosas, aunque estamos acostumbrados a los cambios repentinos, es muy poco tiempo. Fin. Fue una rápida y breve introducción del panorama, de más o menos de qué hay ahora y de dónde viene. Lo que quiero repetir, aunque ya lo dije, es que el objetivo de esto era mostrarles que podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Y que lo importante es hacerlo, ¿sí? Que es lo que creo que tenemos que aprender de esta gente, que son gente que se juntó con distintas configuraciones y distintas cosas y se puso las pilas y lo pudo hacer. En la estructura que teníamos, ahora íbamos a pasar a presentarnos, pero ya nos presentamos antes. Sí, igual falta mucha gente que se presente. Bueno, entonces hacemos una ronda rápida de presentación de 1 minuto, de 10 segundos cada uno, un tweet. Dale. Yo ya me presenté, un tweet. Soy programador y entusiasta, me interesa la biología. Leonardo, nada. Soy un programador también y me llamo Gabriel. Diego, programador también. También me interesa la biología hace ahora unos años. Me llamo Sabrina, estudio Ingeniería en Sistemas en la UPN y vine por mi invitado. Te tiró ahí la bomba. Sí. Marcela, soy artista plástica y docente. Y bueno, me invitaron. Perdón que me olvidé, definitivamente eso fue un error mío. Hay proyectos de bioarte en más de un biohacking space. Fue un error mío, esto es porque lo preparé rápido, pero es súper válido. Hay muestras de bioarte en lugares chetos de París. O sea, esto existe. Vengo desde el arte, también desarrollo proyectos e investigaciones en cerámica, en relaciones con las nuevas tecnologías, con las artes electrónicas, hacemos un poquito de funcionar el estudio de las artes electrónicas en la UPM en pequeños cursos y en la UNA. Y bueno, estoy recorriendo. Me llamo Juan Andrés y simplemente supongo así como un aficionado de la tecnología y bueno, encontré esto por un amigo biólogo y vine. Bueno, yo estoy en el terreno de Big Data y informática y me interesa la